Hola, buenas tardes. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con cuerpo humano. Vamos a ver tres de los principales sistemas. Vamos a comenzar con el aparato digestivo. ¿Qué aspectos vamos a ver de este aparato, de este sistema? Vamos a tratar de conceptualizar qué es. Vamos a ver cuáles son sus partes y para qué sirven, cómo funciona el aparato digestivo y cómo debemos cuidarlo. Cuando nosotros enseñamos aparato digestivo, debemos tener en cuenta que el aparato digestivo tiene un cierto orden. Ese orden es el mismo orden por el que van a entrar los alimentos al cuerpo, van a ser procesados en el sistema digestivo y después los desechos saldrán por el ano. Entonces se empieza desde la boca y se finaliza en el ano y se va recorriendo todo el sistema digestivo de acuerdo a dónde van a circular los alimentos. Tengamos en cuenta que solamente el hígado, que lo señalo acá, y el páncreas son glándulas, por lo tanto no son órganos huecos, son órganos por donde no va a ingresar el alimento y que lo que van a contribuir, con lo que van a contribuir es con sustancias químicas para colaborar en el proceso digestivo. Entonces, ¿qué es el aparato digestivo? Bueno, es un conjunto de órganos que tienen como objetivo, como misión, llevar nutrientes a todo el cuerpo. Para eso necesitan realizar una transformación del alimento. El alimento se va a transformar en nutrientes y los nutrientes son los que van a llegar a cada una de las células del cuerpo humano. Acá estamos observando un modelo, un esquema con las partes del sistema digestivo. Habíamos dicho que debemos enseñarlo por orden. La boca, las glándulas salivares o salivales también son parte de este sistema. La faringe, el esófago, el estómago. El estómago se comunica directamente con el intestino delgado y en esta primera porción el hígado y el páncreas vuelcan las sustancias químicas para contribuir a la digestión. Después del intestino delgado viene el intestino grueso, se comunican directamente el intestino delgado con el intestino grueso. El intestino grueso termina en lo que se llama recto y la parte final, con sus esfínteres o músculos que se controlan voluntariamente, finaliza el ano, que es por donde salen los desechos, la porción sobrante, lo que no sirve más de lo que se ingirió como alimento. Vamos a ver cada una de las partes del aparato digestivo. Bueno, acá estamos viendo la boca. La boca consta de 32 piezas dentales. Esas piezas dentales, bueno, acá las estamos viendo, consisten en los molares, los premolares, que son los que sirven para la masticación y trituración de los alimentos, los caninos o colmillos, que también les llamamos así, que nosotros los omnívoros no están tan pronunciados como en los carnívoros, y los incisivos, que son los dientes frontales. Cada uno tiene su función. Habíamos dicho que los molares y premolares trituran la comida, son muy importantes, por ejemplo, en los herbívoros. Los caninos son los que sirven para desgarrar, por eso no son muy pronunciados en nosotros los omnívoros, porque no tenemos una dieta estrictamente carnívora. Pero fíjense que cuando nosotros comemos una costilla en el asado, instintivamente acomodamos la costilla
para la parte de los caninos para poder desgarrar la carne y retirarla del hueso. Y los incisivos, que son cortantes, son los dientes más filosos de la boca y que sirven para cortar una porción de alimento para poder comerla sin correr el riesgo de asfixiarnos o ahogarnos con un pedazo muy grande. Bueno, en la boca, voy a volver un poquito para atrás. También se me había pasado que tenemos la lengua. La lengua tiene dos funciones. Por un lado, empujar el alimento hacia atrás para poder ser tragado. Y por el otro lado, cumple la función de percibir el gusto. Tiene el sentido del gusto, tiene papilas gustativas. Esas papilas gustativas se encargan de llevar un mensaje a nuestro cerebro. En la lengua se perciben distintos gustos. En la punta de la lengua, por ejemplo, se siente el gusto dulce. Hacia los costados se siente el gusto ácido. En el medio y en casi toda la lengua el gusto salado. Y hacia atrás el gusto amargo. La lengua tiene la misión de percibir los sabores que sirven como un estímulo para abrir el apetito y para poder degustar la comida, disfrutarla y de esa manera incentivarnos para nutrirnos correctamente. Hacia los costados se pueden apreciar las glándulas salivares. Las glándulas mantienen la humedad de la boca, en todo momento la mantienen con agua y una humedad apropiada para recibir a los alimentos, sobre todo los alimentos secos. Y así pasamos a la faringe y al esófago. La faringe, que la estamos viendo acá, es una pequeña bolsita que está al fondo de la boca y que cuando tragamos es la que recibe al alimento. La faringe es la única porción del sistema digestivo que es compartida con el sistema respiratorio y es ahí donde se va a separar el aire de los alimentos o líquidos. Y bueno, los alimentos y los líquidos van a seguir su camino hacia el esófago y el aire va a seguir su camino hacia la tráquea. La faringe se comunica directamente con el esófago. El esófago es un tubo largo que tiene paredes con músculos, con pequeños músculos que realizan un movimiento que lo vamos a ver a lo largo de todo el aparato digestivo, que se llama movimiento peristáltico. Esos movimientos, aunque nosotros estemos haciendo la vertical o estemos de cabeza, si tragamos un pedazo de alimento, va a permitir ese movimiento que la comida sea trasladada hacia el estómago. Ya una vez en el estómago o cerca del estómago, el alimento que va bajando por el esófago se comunica con el estómago a través de la apertura de una válvula. Esa válvula se llama cardias. Se llama cardias porque está justo a la altura del corazón. Si ustedes se fijan, coincide el corazón con esa válvula que permite la entrada desde el esófago hacia el estómago. Cuando esa válvula, por ejemplo, cuando tenemos una indigestión y hemos comido comida pesada, el dolor que se produce en la apertura de esa válvula se confunde con un dolor de corazón o con un problema cardíaco. Pero muchas veces es una indigestión que se percibe en esa en esa válvula que se llama cardias. Como vemos acá, el estómago es una bolsa en forma curvada que tiene forma de un poroto. En ella, adentro de esta bolsa, encontramos los jugos gástricos, que es una mezcla de ácido clorhídrico con agua, enzimas y otras sustancias, y que
trabajan en la digestión química de los alimentos que van pasando y que van ingresando desde el esófago. Aparte, el mismo estómago tiene unas paredes musculares gruesas que trabajan en forma mecánica también el alimento y lo transforman en una pasta como si fuera un licuado en donde las partículas alimenticias se transforman en nutrientes cada vez más pequeños para prepararlos para su digestión en el intestino delgado. Cuando el alimento ya está casi preparado, está transformado en ese licuado, en esa pasta casi líquida, está listo para ingresar al intestino delgado. Una vez que se abre la válvula, vamos a volver un poquito para atrás, que se abre la válvula que se llama píloro, que es la que comunica, se abre y se cierra y comunica el estómago con el intestino delgado. Esta válvula es muy importante porque también es muy importante que pase la menor cantidad de ácido posible al intestino delgado, ya que ese ácido es muy agresivo y podría lastimar al intestino delgado, ¿sí? Bueno, pero cuando eso ocurre, cuando está mezclado todo el jugo gástrico con el alimento pasa al intestino delgado. Acá tenemos una porción de intestino delgado y con lo primero que se va a encontrar es con los productos que se van a volcar desde el hígado. En este caso el hígado lo estamos viendo acá, es uno de los órganos más importantes porque es más grande, digamos, del sistema digestivo, del aparato digestivo, y tiene como misión, por ejemplo, filtrar la sangre de sustancias nocivas. De ahí que el hígado es un excelente filtro de cuando tenemos alcohol en sangre. Y también se encarga de fabricar la bilis. La bilis es una sustancia química que colabora en la digestión de las grasas. La bilis se vuelca a una pequeña bolsita que se llama vesícula biliar, que es nada más y nada menos que un dosificador que va a ir volcando de a poco y en la medida justa la bilis al intestino delgado para hacer un procesamiento de las grasas, porque las grasas son proteínas pesadas, grandes, entonces necesitan ser fraccionadas en pedazos, en porciones más pequeñas. El hígado está situado justo por debajo de los pulmones, por eso también muchas veces se confunde un dolor de hígado con un problema respiratorio o de pulmón. Colaborando junto con el hígado, encontramos otra glándula que es muy importante también, que se llama páncreas. Este órgano o glándula, que es considerado de las dos maneras, está situado justo por debajo del estómago, por eso muchas veces no se observa a primera vista. Cuando un cirujano hace una incisión en el abdomen, lo primero que va a ver es el estómago, pero por detrás del estómago se encuentra el páncreas. El páncreas se encarga de fabricar lo que se llama jugo pancreático, que es un jugo muy rico en una sustancia alcalina que ayuda a neutralizar el ácido del estómago para no permitir que el ácido dañe las paredes del intestino delgado. También el páncreas se encarga de la fabricación de la insulina, que es una sustancia muy importante para controlar o regular la glucosa en la sangre. Por eso el mal funcionamiento del páncreas puede derivar en una diabetes. Y en el caso de que el páncreas no genere el jugo pancreático, también puede derivar en una pancreatitis. Estos temas los pueden ir consultando a medida que vayan viendo el video, para que no nos demoremos más en qué consisten estas enfermedades. Bien, el intestino delgado
es una de las partes más importantes que cumple una función muy específica en el aparato digestivo. Si ustedes observan, el intestino delgado tiene muchas vueltas, es muy intrincada su ubicación dentro del abdomen, está bastante bien enrollado, consta de dos porciones, perdón, de tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Pero bueno, la digestión más importante, la absorción de los alimentos más importante, se produce en la primera porción, que se llama duodeno. En total, este tubo tiene aproximadamente 6 metros de largo. Si yo hiciera una incisión, un corte del intestino delgado y lo pudiera ver en microscopio, vería esto que estamos observando acá, que son los famosos pelos absorbentes del intestino. Cada uno de esos pelillos absorbentes, que son muy finitos y están cubiertos por una mucosa muy delicada, están por dentro, llevan capilares. Esos capilares, esas redes capilares que son del tamaño de un cabello, son los que permiten el pasaje de las partículas de nutrientes, que ya no se llama alimento, sino que ya se llama nutriente, y son absorbidos esos nutrientes, pasan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo son llevados hacia las arterias para ser distribuidas después para todo el cuerpo. Y así viajan por la sangre esas partículas de nutrientes para ser distribuidas después para todo el cuerpo, que ya lo vamos a ver en el aparato circulatorio. Bueno, una vez que termina la digestión y en el aparato digestivo, en la parte del intestino delgado, el intestino delgado tiene una comunicación con el intestino grueso. El intestino grueso, como su nombre lo indica, es mucho más grueso que el intestino delgado. Tiene esta forma que vemos acá, en donde se encuentra la porción de colon transverso, que es la que está hacia arriba, el colon ascendente y el colon descendente. La función del intestino grueso también es muy específica. En la antigüedad se pensaba que solamente servía para transportar los desechos, pero con el tiempo los médicos han ido descubriendo que tiene una función muy importante, que es la de absorber el agua y retener el agua para que la persona no se deshidrate. Entonces rescata la mayor cantidad de agua que le es posible. Y también hay algunas vitaminas que son absorbidas en esta porción de intestino. A medida que los desechos van avanzando, se va formando las heces, el bolo fecal, hasta que se va acumulando esos desechos en el recto. Ahí es donde se forman las heces que están listas para ser expulsadas, no en cualquier momento, sino cuando hay un control de esfínteres que determina la expulsión de esos desechos, de esas heces, por el ano, ¿sí? Ese control de esfínteres es voluntario. Nosotros lo podemos controlar a voluntad para ir al baño cuando realmente tengamos la necesidad y la oportunidad también. Bien, bueno, justo nos falta la última porción. Habíamos hablado sobre el recto o ampolla rectal, que es donde se van a acumular los desechos. El ano tiene una serie de terminaciones nerviosas sensibles que perciben la presión de las heces cuando se van acumulando, y es lo que nos da el aviso de que precisamos evacuar esos desechos,
que después serán expulsados por el ano. El ano tiene un músculo de cierre que se llama esfínter anal y que yo era el que les decía que es voluntario, que solamente se va a relajar cuando tengamos la oportunidad de ir al baño para desechar esas heces que ya no nos sirven y que son muy ricas en bacterias y en materia orgánica en descomposición. Bueno, a estas alturas ya sabemos para qué sirve el aparato digestivo, sabemos que todo el proceso que acabamos de ver sirve para la transformación de los alimentos en nutrientes y que esas sustancias nutritivas puedan ser absorbidas en el intestino delgado para poder pasar al torrente sanguíneo y asimismo los desechos, lo que sobra de los alimentos, puedan ser expulsados para que no infeccionen nuestro cuerpo. Esto es un pequeño resumen de cómo funciona el sistema digestivo o el aparato digestivo, que ya lo vimos. Y bueno, cómo cuidarlo lo sabemos todos. La dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser completa, es decir, que tenemos que tener alimentos variados en una cantidad adecuada. Por lo general, cada porción que nosotros comemos en una dieta balanceada tiene el tamaño de nuestro puño cerrado. Ese es una buena forma de determinar una porción. Los alimentos variados, si no sabemos cómo variar nuestros alimentos, nos tenemos que asegurar de tener alimentos de todos los colores en nuestro plato. De color verde, las verduras de hoja, por ejemplo, de color rojo, algunas carnes y algunos vegetales que son de color rojo, como el tomate, de color blanco, como papas y arroces, supongamos, y así. Cada color tiene que estar representado en nuestro plato. Y el plato no debe exceder los límites de un plato normal. Los dientes deben ser cuidados especialmente, cepillados después de cada comida, y se recomienda la revisión del dentista al menos una vez al año para control. Los alimentos deben ser ingeridos por lo menos en 3 veces por día, del desayuno, el almuerzo y la cena, y de ser posible una merienda o colaciones a lo largo del día. Y el desayuno es la comida más importante de todo el día.